buenas tardes. Yo soy de Barcelona. Buenos días a quien nos esté viendo desde Latinoamérica, desde otras partes. Un placer, como siempre, hacer un webinar así práctico y salirnos un poco de la rutina de los campus virtuales y de hablar únicamente por los foros y poder hacer una sesión tan interesante como es esta, hablar de stakeholders y de riesgos de compliance que nos podemos encontrar justamente con nuestros proveedores, que es una de esas situaciones que solemos encontrarnos muy habitualmente y que depende qué tipo de proveedor no sabemos bien cómo gestionar. La idea de esta sesión, ¿vale? Es, yo os voy a contar un poquito la experiencia, cómo podemos actuar y sí que por el chat, si podéis ir dejando preguntas, en el momento en el que yo acabe la explicación, iremos leyendo todas las preguntas que hayáis dejado para contestarlas, ¿de acuerdo? Así que sin más preámbulo, vamos a empezar, que creo que es una sesión con mucho material y muy interesante. Primero de todo, ¿por qué debemos preocuparnos por los terceros? Como veis aquí, os he puesto un dibujo muy sencillito de todos aquellos stakeholders terceros que en una empresa nos podemos encontrar, ¿no? Proveedores, intermediarios, transportistas, consultores, no únicamente tengamos en la mente cuando hablamos de terceros clientes o el comercial o el consultor, o, no, todos los terceros con los que la empresa, con nuestra organización trabaja. ¿De acuerdo? Gran parte de la actividad de nuestra empresa se desarrolla a través de terceros porque nos facilitan, porque los necesitamos para algún servicio, algún suministro, por cualquier situación. Siempre vamos a depender en una parte o en una gran parte, depende de cómo, de estas terceras partes. Por tanto, las decisiones o actuaciones de estos terceros son interesantes y son importantes para nosotros y para nosotras dentro de nuestra organización porque pueden generar riesgos, pueden generar situaciones que pueden acabar afectando a nuestra organización. Imaginad que estamos colaborando con un tercero con el que estamos mano a mano trabajando, llevando a cabo eh, alguna colaboración y nos encontramos que no está actuando como toca. Incluso nos llega que está siendo investigado por un delito de soborno. Esto puede llegar a afectar a nuestro servicio o a los clientes que tenemos, porque hemos estado colaborando con esa empresa. No somos nosotros, eso está clarísimo, pero hay la reputación, esa gran parte y ese riesgo que muchas veces dejamos de lado porque pensamos en el riesgo económico, en el riesgo, ¿no? Quizá más de pérdida de talento interna, pero hay un riesgo muy importante y es el de la reputación, el que se habla, ¿no? El que se ve en los medios o el que se habla en el boca a boca, ¿no? Como se dice. Por tanto, también podemos llegar a encontrarnos con alguna responsabilidad por culpa de algún tercero que no ha actuado como toca. En este caso yo le doy mucha importancia porque me encontré con un cliente hace ya un tiempo que tenía un tercero que les distribuía materia prima en este caso, y venía de otro país, tenía muchas trabas a la hora de exportar, ¿no? esta materia, estos suministros, y el tema fue que empezó a hacer las cosas de una forma que le fuera más fácil para facilitarse esta importación, esa exportación de esas materias primas, pero no lo hizo lo más legal que tocaba, ¿vale? No voy a entrar tampoco en detalles para no dar información sensible, pero ya me entienden. ¿Qué sucedió aquí? Primero de todo, que mi cliente tuvo unas grandes pérdidas en cuanto a no recibir unos materiales que se le habían prometido, a no contar, ¿no? con esa situación y que además ya se sabía que quien le daba estos suministros, estos materiales, era esta persona, ¿no? Esa tercera organización. Porque era lo que ya además como partner se hablaba de tenemos este partner en tal país, ta. ¿Qué sucede? Que entonces los clientes de mi cliente, ay, ¿no? Se pusieron un poco más en esa situación de eh, acabar cerrando algunos negocios, algunos contratos que ya habían firmado. Bueno, fue una situación compleja en la que tuvimos que hacer, en este caso, una comunicación de a nivel reputacional, es decir, en cuanto hemos visto que la situación no era como debía, se ha parado de colaborar con esta organización, hemos empezado a hacer las cosas de otra forma y ahí es como
parar un poco el golpe, ¿no? Pero puede haber esas responsabilidades a nivel de responsabilidad civil, responsabilidad penal, si no estamos poniendo estos límites o estas trabas, ¿de acuerdo? Por tanto, no solamente debemos controlar lo que hacemos nosotros en nuestra organización, el compliance debe también, ¿no?, tener en cuenta los riesgos derivados de estas empresas, estas entidades con las que colaboramos y que tenemos en nuestro entorno inmediato. No únicamente compliance es nivel interno, ¿no?, lo que pasa en mi organización, sino también externo. De ahí la importancia del punto 4 de las normas ISO, ¿no?, el contexto, que el contexto es interno y externo, ¿vale? ¿Qué es un tercero? Un poquito ya lo he ido diciendo, ¿no? Un tercero, cualquier persona física o jurídica, ¿de acuerdo? Ya sea un freelance, autónomo, un colaborador tercero con una empresa, SL, sociedad limitada, nos da igual. Cualquier persona tercero con el que mantengamos una relación, ¿de acuerdo? Y que pueda generarnos riesgos, una relación laboral, ¿vale? Aquí he puesto, lógicamente, pues unos pocos, ¿no? Los proveedores que nos suministran bienes, servicios, distribuidores, proveedores tecnológicos, intermediarios, mucha importancia a los intermediarios, ¿vale? En ese caso, porque actúan en nuestro nombre, por tanto, mucho cuidado con qué tipo de contrato tenemos con estos intermediarios, hasta qué punto están actuando en nuestro nombre y qué límites y qué sanciones tendrían si no estuvieran actuando como toca. Muchas veces tenemos intermediarios, ¿no?, ¿cierto?, en otros países porque no alcanzamos a tener a todo el mundo y nos es mucho más fácil tener a una persona intermediaria en ese país porque conoce mejor, ¿no?, el contexto cultural, social, y es más fácil, ¿no?, que sea una persona que ya existe allí, que ya tiene como sus negocios y que puede entender un poco más las organizaciones del entorno, ¿no?, y cómo conseguir. Y con ese intermediario, bueno, la confianza de firmamos un contrato, tú ve haciendo, te explicamos nuestro know-how, cómo queremos que se hagan las cosas. Vale, pero mucho cuidado y que esté aquí el sector jurídico, ¿no? El departamento legal tiene un trabajo muy importante y es el hecho de bloquear, blindar lo máximo posible el qué puede hacer un intermediario y el qué no puede hacer y sobre todo lo que os digo, el tema sanciones disciplinarias por no actuar de la forma en la que nuestros principios y valores dentro de nuestro código ético y nuestro código de conducta marca. No me estoy yendo ya a un tema más em, puramente legal, jurídico, sino a mí me estoy yendo a un tema de principios y valores. Si en mi entidad, en nuestro código de conducta marca que se debe actuar de una forma concreta, sin discriminación, desde la perspectiva de igualdad, de respeto, por ponerme en ejemplos que me vienen a la cabeza que he visto, no podemos dejar que nuestro intermediario haga eso. ¿De acuerdo? Agentes comerciales, lo mismo. Muy importante, ¿no?, blindar estos acuerdos, estos pactos, para que tengan claro hasta cuál es el límite y cómo se debe actuar según el reglamento o funcionamiento interno de nuestra entidad. Lo mismo con distribuidores, subcontratistas, ¿no?, que aquí estamos trabajando mano a mano con estos subcontratistas, perdón, y que ejecutan una parte de nuestra actividad. Por tanto, son un ejemplo, aunque no queramos, de lo que estamos haciendo y cómo actuamos. Imaginen si esa subcontrata hace una cosa que no está bien, que está mal, la reputación nos va a acabar también cayendo a nosotros, en nuestra organización, porque vamos de la mano. Aunque queramos separar y decir, no, es que esto fue la subcontrata, fue esta empresa, no fue la nuestra. Sí, pero iban de la mano. Y la imagen es esta, ¿de acuerdo? Consultores, asesores, lo mismo, sí que a veces nos fiamos mucho de, consultor externo que nos lo puede llevar todo a nivel fiscal, contabilidad, captación de recursos humanos, ¿no?, de talento. También mucho cuidado con esto. Por ejemplo, ahora que antes hablaba también de temas de discriminación e igualdad, lo último que me he encontrado, y pues se me ha venido esta idea a la cabeza, es que en una empresa estaban externalizando el servicio de selección de candidatos y candidatas, ¿de acuerdo? Dentro de la empresa disponían de un código de conducta, de un código ético en el que se hablaba de que no había discriminación por género, por edad, por discapacidad.
por diferentes temas, ¿no?, que ya conocemos. ¿Qué sucede? Que pese a que todo eso estaba muy marcado en la entidad y tenían un plan de igualdad, un plan antidiscriminatorio, un protocolo muy fuerte, muy consolidado sobre los temas de acoso y cómo poder levantar la mano cuando sucediera algo y cómo actuar de manera correcta, eh, esta organización, esa empresa que les ayudaba con la captación de talento, tenía sesgos a la hora de captar o a la hora de enviarles los currículums. No sabría decir, no sabemos decir si era algo premeditado, tampoco nos lo dijeron, pero sí que es cierto que después de varios procesos, ¿no?, y de hacer esta mirada, fue como nos está faltando mucha más multiculturalidad, mucha más, ¿no?, un abanico más amplio de diferentes candidatos y candidatas, como que solamente había un profile, ¿no?, un perfil, y la curiosidad fue a preguntar. Y cuando se preguntó, es que en nuestra cabeza este perfil que estáis pidiendo es esto. En ese caso, hombre, tal, cual. Claro, pero si nos digan otros perfiles que también pueden ser interesantes y cumplen con las expectativas de experiencia, de académica, etcétera, ¿por qué no estáis ofreciéndonos también esas posibilidades? ¿Vale? Parece una cosa como, ostras, nos tenemos que ir hasta allí, nos tenemos que ir hasta ahí, porque puede ser que nos digan que no estamos actuando de la manera correcta y no estamos siendo lo suficientemente igualitarios y y somos discriminatorios, ¿no? Y dices, no, es la entidad que nos está llevando todo lo que es la selección de personal y captación. Sí, pero la hemos contratado, ¿no? Por tanto, tenemos también que dejar claro que firmen todo lo que es nuestro, ¿no? Pues nuestro código de conducta y nuestros principios y valores. Lo mismo con proveedores tecnológicos, ¿vale? Quien nos lleva el software, cloud, ciberseguridad, debe conocer nuestra normativa interna de protección de datos. Nuestra normativa, si tenemos algo de ISO 27000 o alguna materia más específica en temas IT, deben entenderlo, deben saber cómo funcionamos. No podemos dejar que vayan haciendo porque son unos datos muy sensibles en este caso, ¿no? Lógicamente, partners UTE iría muy de la mano que las subcontratas. Mucho cuidado con esas alianzas estratégicas. Y logística y transporte. Esto parece de película siempre que lo cuento, pero en logística, transporte, esta cadena, muchas veces nos hemos encontrado auténticas situaciones de película, de serie, porque se llega a distribuir en el mismo camión en el que va nuestros bienes, otros bienes que quizá no son legales. Entonces, muy importante también hacer esto de qué se puede llevar, cómo se tiene que transportar. Por tanto, la idea clave, ¿no?, que quiero que quede es que no todos presentan el mismo nivel de riesgo, pero sí que tenemos que tener una mínima diligencia de saber dónde debemos poner este foco y en qué. Habrá como una mínima due diligence, ¿vale? Para todos los proveedores, terceros, stakeholders con los que trabajemos. Lógicamente, es súper importante. Pero luego habrá otros, o quizás depende qué situaciones que habrá que poner un foco mayor. Ahora veremos, ¿no? Esta due diligence reforzada que se llama. Sobre todo atendiendo a lo que siempre hablamos de el riesgo y el impacto que hay detrás de cada actividad, cada servicio. Este ejercicio que hacemos interno de evaluar el impacto, evaluar el riesgo, lo tenemos que hacer también con nuestros terceros. Poco a poco, pero sí que es cierto que yo, recomendación aquí personal de Estefanía, que les está hablando, suelo recomendar a mis clientes que me hagan un listado de todos sus terceros. Que esto ya es verdad que la normativa ISO, los estándares te lo solicitan, ¿no? Que tengas claro quiénes son tus terceros, aunque sí que es cierto que te lo pide como un poco como en esta presentación, ¿no? Así de una forma mucho más genérica. Pero mi recomendación siempre es, por esas categorías, indicadme quién hay, cada empresa, cada persona física o jurídica que hay aquí, ¿vale? Y que os distribuye, que os provee, lo que sea, id completándolo. La forma más sencilla que yo he encontrado para que sea factible y ágil es un Excel compartido en el que en cada hoja ponemos proveedores, intermediarios, agentes, UTES, partners, tal, y en cada hoja vamos incluyendo los nombres
el servicio que nos están prestando y el contrato, ¿no? Como un enlace al contrato que tenemos con ese proveedor, con ese tercero, etcétera. Y a partir de ahí vamos como marcando due diligence, sí, no, cuándo se hizo, cuál fue la nota, un poco para hacer esta trazabilidad que nos piden las normativas ISO. Es la forma más sencilla. Cierto es que cuesta y es largo de hacer este documento. Lo que yo digo es, id poniendo, como es un documento compartido, lo vamos a ir checando, vamos a ir revisándolo y vamos a ir viendo si nos faltan. Poned, lógicamente, los primeros, los más asiduos en el día a día, ¿no? Quizá hay un proveedor con el que hablas una vez cada año puntualmente y te olvidas un poco de él, ¿no? Pero cada vez que tengamos una relación con algún stakeholder, ir introduciéndola en este Excel para que vayamos marcando y vayamos viendo cuáles son los más habituales, porque ahí donde está la habitualidad es donde normalmente tenemos más riesgo porque trabajamos en el día a día, la confianza de toda la vida es bueno, hay mucha confianza, llevamos muchos años colaborando con ese tercero, fantástico, si yo no digo que esté haciendo nada mal, pero ¿quién me dice que no haya podido pasar algo que tampoco haya detectado porque no tiene las herramientas o quién me dice que no está actuando como nosotros queremos actuar? ¿Vale? Ah, no, porque de toda la vida hemos colaborado, estupendo, pero 2026 las cosas han cambiado, tenemos que, aunque parezca una tontería, tenerlo todo súper marcado, súper trazado, documentado, porque si el día de mañana pasa algo, protegernos, pero también que se pueda proteger ese tercero con el que tenemos tanto cariño, ¿vale? Porque a veces cuando les solicitamos o les decimos, hay que hacer este formulario de due diligence, es cuando se les enciende esa luz que se dice de, "Ah, esto no lo habíamos pensado tampoco porque nunca nos lo habían solicitado", y ahí es cuando empiezan a trabajarlo y podemos continuar colaborando justamente y precisamente porque han hecho ese ejercicio gracias a nosotros, ¿vale? Esto sí que quiero que quede muy claro porque aquí muchas veces es como, ay, da pena pedirle ahora, después de tantos años, este contrato o que nos firme esto. Yo me he llegado a encontrar proveedores, o sobre todo proveedores con los que, o comerciales con los que se lleva colaborando muchos, muchos, muchos años, ¿no? Más de 10, más de 20. ¿Cómo le voy a decir ahora que pase una due diligence? Es que es necesario por normativa. Es que eso es algo básico para protegernos todos. No es porque pensemos mal. Es un tema también de reputación y un tema de que cada vez más se está empezando a solicitar. ¿Qué riesgos puede generar los terceros? ¿No? Si ya nos ponemos a hablar más de compliance a nivel más jurídico legal. Lógicamente, corrupción, sobornos, ¿no? Regalos, ojo con los regalos, las facilitaciones, estas comisiones, hacer de intermediario a la hora de, ¿no? Conflictos de interés, va muy de la mano, fraude, como pueden ver, ¿no? Que haya una duplicidad de pagos porque no hacemos esta trazabilidad. Para mí, el uno y el 2 van muy de la mano porque suelen ser dos delitos, bueno, varios delitos aquí, ¿no? Pero varios riesgos en este caso, que eh, pasa uno, pasa el otro, ¿no? Como que se van complementando porque ya que estamos aquí, pasamos allá, ¿no? Sobre todo yo lo que me he llegado a encontrar más como experiencia es que no tenemos tan en cuenta porque todo lo que es una empresa pantalla o una facturación ficticia, sí que es cierto que el departamento legal, por suerte, lo ve muy rápidamente, pero todo lo que es más regalos o obsequios, ¿no? Esto sí que es cierto que si no tenemos una política sobre ello, va pasando más, ¿no? Acá en España sí que se habla de ello, ¿no? En el Código Penal, que también puede ser lógicamente un soborno, pero sobre todo son las normas de compliance las que hablan de cuidado con regalos, obsequios y facilitaciones que puede haber, ¿no? Es que de toda la vida nos hemos encontrado que tenemos no sé, una subcontrata con la que colaboramos mucho que cada año pues nos hace un regalo. Vale, si yo no digo que esté mal, o sea, qué bonito que llegue Navidad y haya pues un regalo, ¿no? Un obsequio por parte de algún stakeholder con el que estemos colaborando y que también lo podamos hacer nosotros, ¿no? El punto está en esta política o este documento que hable de
Regalos, pagos de facilitación, obsequios, etcétera. ¿Cuál es el límite económico que vamos a poner anual en cada tercero? Porque puede ser que me hagan un regalo de, me lo invento, por ejemplo, a mí, ¿no? Tengo algún cliente que, pues te regalo un paraguas o te regalo una botella o una taza. Es un regalo que es irrisorio, ¿no? El precio, 2, 3, 4 euros. Ok. Ahora, imagínense que cada año tengo un cliente que me regala unas entradas VIP para estar en el palco viendo el club de fútbol. Aquí soy de Barcelona, pues el Barcelona, ¿no? No es lo mismo el precio. No es lo mismo y además, ¿por qué me estaría haciendo ese regalo? Y quizás os parece muy alejado de la realidad, pero yo he llegado a tener algún cliente que me ha dicho, bueno, con ciertos proveedores, en este caso, tenemos como ciertos detalles más importantes porque así nos bajan el precio en esto, no sé cuánto, y lo llamaban el palco del fútbol, ¿no? Porque eran regalos de cuantías muy enormes. Lógicamente, desde compliance, yo comenté como external, fue como, esto no puede ser, esto no se tiene que seguir haciendo, aunque hace 50 años cuando se montó la empresa esto era algo muy típico, ahora no. Entonces, hay que poner una cantidad lógica, ¿vale? Aquí cada empresa, cada particular, ahora puedan pensar, ostras, ¿qué cantidad podríamos poner en nuestra entidad? Es práctica y es ir viendo, ¿vale? Porque hay empresas que por su situación, por su casuística, pueden poner que de límite por cada stakeholder pueden ser 100 euros y otros que te pueden decir, ostras, 100 euros no, pues 500. Unas cantidades, hablo de euros porque soy de Europa, pero quiero decir que hay que pensar en cantidades, lógicamente, que no se vayan, pero que tengan una lógica de, hey, es una comida o es un regalo por Navidad, pero no es algo que digas, me están haciendo aquí un regalazo, ¿vale? Importante tener esa política, ¿de acuerdo? Lógicamente, derechos laborales, ¿vale? Trabajo infantil, temas de seguridad y salud, subcontratas ilegales, bueno, ya saben, ¿no? Muy importante también esta parte, muy unida a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿de acuerdo? Todo lo que es actuar de manera legal, no que haya un tráfico aquí, incluiría el tráfico ilegal de órganos humanos, que es una situación que antes hablaba de transportistas, por desgracia se ve aún hoy en día, como seguramente ya conozcan, y se sigue viendo. Se aprovecha ese viaje para o transportar personas o transportar órganos o transportar estupefacientes o transportar productos químicos tóxicos que deben transportarse de una forma concreta. Por tanto, no están cumpliendo las normativas de medio ambiente. ¿Vale? Protección de datos, muy importante aquí con todo lo que son externos, terceros, en temas de software, informática, etcétera, ¿vale? Sobre todo cómo se accede a mi documentación, a mi información, a mis datos, ¿vale? Para no perderlos y que haya esa trazabilidad de cuál es el procedimiento que se sigue, por mucho que externalice la ciberseguridad, cuál es el proceso si pasa algo, ¿vale? Tenerlo muy claro, aunque sea que nos lo tengan que explicar muy sencillo. Yo, por ejemplo, soy cero a nivel tecnológico, ya lo confieso, y es explícamelo como si fuera una niña que va a parvulitos, que nada, pequeña, porque si no, no lo entiendo, pero es sencillo entenderlo si me lo hacen así y voy a ver que realmente existe esta traza, ¿no? Y luego, lógicamente, como otro riesgo que podemos tener es lo que decía, ¿no? Este incumplimiento normativo que nos puede comportar sanciones, nos puede hacer, ¿no?, perder licencias, subvenciones y que por tanto nos va a acabar suponiendo, ¿no?, un riesgo legal de alguna forma en este caso, ¿no? Y que puede derivar en una sanción, aunque incluso que alguien pueda ir a la prisión, ¿no?, a la cárcel. Aquí me lo he dejado, pero ya lo hemos dicho, ¿no? Reputacional a nivel clientes, usuarios con los que colaboro, que ya esa imagen de mi empresa se vea de una forma y por tanto ya no quieran colaborar, ya no quieran eh, consumir nuestros productos o servicios. Y también la captación de ese talento. Yo no me voy a trabajar a esa empresa porque sé que son unos corruptos, sé que son fraudulentos, no quiero formar parte de esto.
¿de acuerdo? Por tanto, el riesgo no depende del proveedor, no depende del tercero, sino de la actividad que realiza, del país en el que opera, depende cómo. Ya saben, Gafi tiene su lista de esos países marcados, ¿no? En zona gris, zonas que debemos como tener un poco más el ojo de a ver cómo se hacen las cosas. Lógicamente, cada país tiene sus normativas, tenemos que adaptar y tenemos que ver. Por eso es importante en los códigos de conducta, ¿no? Porque esos códigos, esos principios base son clave cuando nuestras normativas son distintas, ¿de acuerdo? Esas buenas prácticas y el compliance en sí es lo que facilita que podamos colaborar. Y luego el nivel de influencia en nuestra organización puede ser que sea un riesgo menor y que en este caso con la due diligence que le hacemos ya podamos aceptar ese riesgo o incluso puede ser que digamos no lo acepto, dejo de colaborar. Hay diferentes opciones, ya saben, cuando tenemos un riesgo podemos transferirlo, ¿no? De decir, em, si pasa algo, yo no lo voy a tener este riesgo, me lo transfiero a otro sitio o puede ser que yo acepte que tengo ese riesgo y aún así sigo colaborando o puedo modificar y prevenir que exista este riesgo, pues con estas políticas, esta due diligence y esta trazabilidad documental, ¿no? De esta cadena que existe, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar. ¿Qué riesgos pueden generar? Aquí les ponía ejemplos, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, en corrupción, un agente comercial que paga una comisión ilegal para conseguir un contrato público, el que decía antes al principio, ¿no? Que tenemos que marcar tanto en este sentido en todos los pactos que lleguemos, ¿no? Fraude, pues un proveedor pertenece realmente a un familiar de un directivo y nadie lo ha detectado. Claro, aquí hay un conflicto de interés que puede ser y lógicamente tenemos a un proveedor súper interesante y casualmente es el familiar de alguien. Ok, pero que no sea este directivo el que única y exclusivamente decida que ese es el proveedor candidato, sino que detrás haya un estudio, primero, de más proveedores, en este caso, y segundo, que participen más personas para ver que realmente es el candidato adecuado a nuestra organización. No únicamente, es que es el familiar, así es mucho más sencillo. Sí, pero si pasa algo, tenemos un problema de conflicto. Protección de datos. Una gestoría o proveedor de software, ¿no? Que accede a datos personales y las garantías adecuadas. Claro, puede ser que tengan toda la información abierta a nivel informático, ¿no? Y que puedan acceder a todos los datos, a toda la facturación, nóminas y toda la información de la plantilla. Entonces, lo que tenemos que hacer es hasta dónde puedes acceder, a qué puedes acceder, dónde se guarda la información que tocas, ¿vale? Y cuáles son esas protecciones también blindadas a nivel antivirus, a nivel ciberseguridad, ¿vale? Para que no haya filtraciones. Laboral, pues un subcontratista, que incumple la normativa de prevención de riesgos laborales o emplea a trabajadores sin regularizar, generando, por tanto, un impacto reputacional. Esto justamente me encontré con una entidad que tenía una subcontrata, pues le puse aquí el ejemplo, ¿no? Y estaba empleando a trabajadores que no tenían los papeles en regla porque, bueno, es que acaban de llegar al país, no están regularizados y les era más sencillo. Claro, mi cliente en ese sentido fue como, ostras, esto que hacemos, ¿no? Porque nos va bien tener a esa subcontrata, ¿no? A este partner, pero realmente nos hemos enterado de esta situación y no, no es correcta, nos puede generar un impacto, lógicamente, porque no está actuando como toca. Entonces, lo que aquí se decidió es, primero, decir, oye, esa situación regulariza, queremos entender, ¿vale? Primero, como un intento de, lógicamente aquí se vio que no se podía regularizar, no se podía como mm, legalizar toda la situación y se dejó de trabajar con ese subcontratista para prevenir que esto acabase impactando a mi cliente, ¿vale? Y en temas de ESG, ¿no? Social, government, medio ambiente, ¿vale? Una empresa, en este caso española, puede verse afectada a su reputación porque uno de sus proveedores es extranjero y vulnera derechos humanos o incumple estándares ambientales. Esta es la que decía antes, ¿no? Algún cliente, en este caso, pues, empresa española, tengo un proveedor en un país que ahora mismo está en guerra y pues los derechos humanos ya sabemos cómo están en ciertos países. No hace falta que diga mucho más, ¿verdad? Bueno, claro, pero es que nos va bien colaborar porque es mucho más barato el producto que nos envían, etcétera. Mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo?
¿Cómo evaluamos el riesgo de un tercero? Primero identifiquemos quién es el tercero, ¿vale? ¿Y qué hará para nuestra empresa? Clasifiquemos riesgo, ¿vale? Evaluamos el nivel de alto, medio, bajo, teniendo en cuenta esa identificación. A partir de ahí, diligencia, apliquemos la que creamos que es más interesante según nuestro nivel de riesgo y decidamos a partir de aquí, ¿no? Contratamos, contratamos con medidas si estamos un poco de acecho o no contratamos. Y un seguimiento periódico. Monitorizamos. Mi recomendación, anualmente. Anualmente a todos los proveedores o a aquellos que sean más relevantes, anual. Aquellos que sean un poco más, ¿no?, puntuales, periódicos, cada 2 años podemos hacerlo. Recomendación si no tenemos tantos, ¿vale? Factores, pues lo que ya decía antes, ¿no? El país que opera, la relación que puede haber con administración pública, cuidado aquí con la corrupción, ¿de acuerdo? El importe del contrato, no es lo mismo un contrato alto que un contrato que son cantidades económicas más pequeñas, porque ahí aumenta el riesgo que podemos tener. Esos intermediarios que a veces utilizan nuestra subcontrata, nuestro comercial y que no conocemos o desconocemos cómo se ha pactado, tienen que seguir también nuestra misma normativa, nuestra misma forma de entender el negocio. Personas políticamente expuestas, ¿vale? Estos conflictos de intereses que a veces hay con depende qué sectores y, lógicamente, este servicio crítico que a veces se puede dar y que puede generar esta mala reputación si no actuamos de la mejor forma. Me voy a este dibujo que para mí es base, que es la diferencia entre due diligence básica y la reforzada, ¿no? La básica es para todo el mundo, ¿vale? Proveedores habituales, bajo importe, país de bajo riesgo, no hay relación con la administración pública, la revisión es básica porque no hay tanta cosita, aprobación ordinaria, ¿vale? ¿Qué se revisa? Identificamos escritura, CIF, domicilio, ¿no? La persona titular que hay responsable detrás, administradores, comprobamos si hay sanciones, comprobamos si hay alguna cosa por detrás. Google aquí o Internet nos facilita muchas las cosas, ¿no? Reseñas incluso que puede haber en Google y que se acepte nuestra política de compliance y nuestro código ético y de conducta. E incluimos en nuestro contrato cláusulas de compliance con lo que decía antes de esas sanciones. Reforzada, hay un riesgo alto porque hay un intermediario y un agente por en medio, esto aquí siempre hay que tenerlo, hay un importe alto o el país es de alto riesgo, hay relación con la administración pública, hay que hacer una investigación más profunda, ¿vale? Y por tanto hay que hacer todo esto, ¿no? Todo lo incluido en la básica, pero además identificar quién hay detrás, personas vinculadas, analizar cómo nos puede afectar estas noticias o esta reputación si llega a ser algo negativo o llega a suceder, ¿vale? Analizar solvencia financiera, todos los datos que podamos extraer, ¿vale? Para poder justificar el por qué estamos teniendo esta relación con ese tercero, ¿vale? Aprobación por parte de compliance, también por parte de consejo, administración, órgano de gobierno, pero también por compliance, ¿de acuerdo? Y un seguimiento reforzado que en mi caso yo recomiendo que sea anual. Si es posible, anual, ¿de acuerdo? Y una revisión periódica, anual, pero si sucede algo o hay alguna cosa que pase por ahí, acta, reunión extraordinaria del comité de compliance para ver qué ha sucedido y qué tenemos que hacer aquí, ¿vale? Ejemplos, riesgo alto, como decía, intermediarios comerciales en ciertos países, ¿no? Aquí es reforzada. Un tema de software, proveedor de software, accede a datos personales, por tanto, es un servicio crítico para nuestro negocio, hay datos sensibles, por tanto, tiene que haber una revisión, además del reglamento de protección de datos de ciberseguridad básica, pero con algunas particularidades, ¿no? Con estos controles adicionales de cómo se tratan y se gestionan nuestros datos. Bajo, material de oficina, quien nos lleva pues el material, ¿no? Las hojas, los bolígrafos, etcétera, es bajo importe, es una compra habitual, no tiene acceso a información sensible, a no ser que digas, no, es que viene cada día y nos deja todo delante de una mesa que tenemos todos los datos ahí. Bueno, mesas limpias, ¿no? Due diligence básica, en principio, a no ser que haya por ahí algo, ¿no? Pero en principio sería esto. Entonces, como ven, no depende del tamaño del proveedor, depende del riesgo que me pueda llegar a afectar, ¿vale? ¿Qué debemos revisar, por tanto? Lo que decía, país, jurisdicción, ¿de acuerdo? ¿Quién hay detrás de nuestro stakeholder, de nuestro tercero? La información de esta sociedad, si es una persona jurídica, ¿no? La identidad,
la titularidad, el beneficiario, la estructura que hay, ¿no? Se nos pueden aportar, y yo siempre recomiendo que aporten la escritura para poder checar y todas las escrituras de poderes que haya detrás, ¿no? Saber con quién estamos hablando y que haya esa trazabilidad. Si se relaciona con la administración pública, ¿no? Permisos, subvenciones, las ayudas que haya recibido, qué interacción tiene, porque aquí puede ser que encontremos que, sorpresa, es familiar de, cuidado con esos conflictos. La solvencia, ¿no? Situación financiera que tiene, porque también nos puede afectar que se quede en bancarrota. Por tanto, este riesgo de insolvencia hay que tenerlo en cuenta por si hay un concurso de acreedores, que luego nos acaba repercutiendo, ¿no? En estos impagos. Programa de compliance, que firme nuestro código ético. Si tiene código ético, que nos lo envíe, que también lo firmaremos, nos suscribimos, al igual que se suscribe al nuestro, no hay ningún problema. Canal de denuncias políticas, todo lo que hace en ese sentido, que nos pueda hacer, aunque sea por encima, ¿no? Una revisión sobre esto. Y si tiene certificaciones ISO, estupendo, envíamelas, porque puede ser que me la envíen y, sorpresa, el año está caducado, esa certificación caducó hace tiempo y no se ha hecho un mantenimiento, entonces tampoco me sirve, ¿vale? Si hay sanciones, hay litigios detrás, como bien digo, ¿no? Le podemos preguntar directamente, pero además chequemos por Internet, que Internet tiene toda la información, ¿vale? Y al nivel reputación lo mismo, chequemos antecedentes, bases de datos, ¿no? Noticias negativas, porque aquí es donde podemos decir, me vale la pena trabajar, colaborar con este stakeholder, con este tercero, o va a ser más negativo hacia mi entidad, ¿de acuerdo? Por tanto, tener en cuenta quién está realmente detrás de esa empresa, quiénes son las personas físicas, qué riesgo estoy asumiendo si mañana aparece en prensa que han hecho algo, va a salir mi nombre, va a saberse que esto va a acabar repercutiendo en mi negocio, ¿vale? Y qué evidencias puedo conservar para demostrar que he actuado con la diligencia que toca, porque puede ser que tenga que ir a demostrar que yo no participé en esta contratación de personas de manera ilegal, que yo no colaboré en este negocio, que yo no tuve este conflicto de interés. Hay la trazabilidad de he hecho la due diligence, he hecho la trazabilidad documental que tocaba y además suscribieron mi código de conducta, mi código ético, sabían y estaba todo blindado en cómo se debían hacer estos negocios. ¿De acuerdo? Red flags, que siempre me gusta hablar, ¿no? No implica un incumplimiento, pero sí es una red flag, ¿no? Es una bandera roja de nos detenemos, investigamos, documentamos y luego continuamos. Como comisión de compliance, órgano de cumplimiento, esto es simplemente, vamos a ver aquí qué hacemos, ¿no? Para saber si estamos asumiendo un riesgo innecesario o debemos hacer alguna cosa, alguna medida, ¿no? Reforzada. Pagos inusuales, pagos en efectivo, ¿no? Es un país de alto riesgo. Esos intermediarios de, no, conocemos a un tipo de la administración que tal, que cual, estos contactos, ¿no? Que a veces hay con ciertos funcionarios poco transparente, no sabíamos quién hay detrás. Sí, tenemos el nombre de la persona con la que hablamos por el correo, por el teléfono, pero realmente no sabemos dentro de la empresa cuál es su papel. Tampoco tenemos quién hay detrás de esa titularidad. Vemos muchas sociedades, no es que esta es la matriz, esta es la filial, sí, pero me hace falta identificar, ¿vale? La mala reputación, esa negativa, además que pueda haber a facilitarnos información, ¿por qué no me la facilita? ¿No? La podemos solicitar una, dos, tres veces, todo el mundo vamos a tope de trabajo, pero sí que es cierto que eso es importante para empezar a colaborar. Si no tengo esa información, no podemos colaborar. Esa urgencia de, no, es que eso hay que firmarlo hoy, o si no, no queremos colaborar con ustedes. Ya, pero yo necesito primero esa información, necesito entender todo esto antes de poder checar y firmar un documento que diga que somos socios, que vamos a colaborar, ¿vale? Esa presión que a veces nos meten, cuidado porque puede significar algo de acá, ¿vale? Y esas comisiones que a veces son desproporcionadas, ¿no? Están muy por encima del mercado, cosas que no sean justificadas, no hay trazabilidad, cuidado por aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando no cumple? Detectamos el incumplimiento, evaluamos, ¿no? Exactamente qué está pasando. Solicitamos aclaración. Mira, hemos encontrado esta información, no la entendemos, queremos comprender y queremos valorar. Y definimos un plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? ¿Seguimos colaborando? No. ¿Marcamos unas medidas reforzadas? ¿No? Algo más blindado y hacemos un seguimiento. ¿De acuerdo?
lo que decía, a nivel periódico para ver realmente que esto que hemos solicitado se sigue cumpliendo o se está cumpliendo como nosotros queremos. Si esto no, escalamos, aplicamos medidas según la gravedad o incluso podemos dejar de colaborar o mantener una relación contractual laboral, ¿no? con ese stakeholder si realmente no nos sentimos a gusto y no está haciéndose nada de lo que ven aquí, ¿de acuerdo? Decisiones, pues un poco a mí me gusta siempre hacerlo de una forma muy sencilla, que es, si conocen toda la normativa de riesgos, pues aquí tenemos una forma de decidir riesgos, ¿no? Lo que es el árbol. Riesgo, identificamos, ¿es un riesgo gestionable? Sí, ¿vale? ¿Podemos mitigar el riesgo? Sí. Pues ¿podemos implementar medidas? Sí. Continuamos la relación laboral. ¿Es un riesgo gestionable? No. Finalizamos contrato. ¿Podemos mitigar el riesgo? No. Finalizamos el contrato o la relación. ¿Podemos implementar medidas adicionales? No. Finalizamos relación. Así es verdad que parece muy sencillo, es mucho más complejo a la hora de tomar estas decisiones, pero para mí esto sería la foto de cómo deberíamos tomar las decisiones. Esto a fuego y a partir de aquí ya es el sí, pero, sí, pero, sí, pero tal. Ajá, pero esas serían como las preguntas básicas para poder trabajarlo. ¿De acuerdo? Medidas que yo suelo recomendar. Cláusulas contractuales específicas de anticorrupción, de confidencialidad, de derechos de autoría, de know-how, ¿no? De compliance, ¿de acuerdo? Ya saben cuáles son. Con un plan de acción en la que vamos a, cada cierto tiempo, revisar y checar que se está cumpliendo lo que hemos solicitado. Formación, si es necesario, porque es un comercial, es una subcontrata con la que colaboramos habitualmente. Puede, lógicamente, participar en nuestras formaciones. Qué bien, porque así vamos a ir al unísono. Esas auditorías que marcaba, que son dentro de este seguimiento periódico, y declaraciones de cumplimiento. Cuando hacemos esta due diligence, una declaración de actualización de realmente seguimos cumpliendo con todo esto que se solicitó y nos comprometemos a continuar cumpliendo con el código de conducta y la política de compliance de la organización. ¿De acuerdo? Conclusiones, ¿vale? Antes de las preguntas, pueden empezar a trabajar, a escribir. Conocer a los terceros, evaluemos antes de contratar y colaborar, ¿vale? Que esto a veces se hace después, antes, ¿de acuerdo? Antes de firmar nada. Un enfoque basado en riesgo, si quieren enfoques basados en riesgo, tenemos varios webinars en YouTube de ALDE, que hablamos de enfoques basados en riesgo, de hecho lo que veíamos antes de la toma de decisiones con el árbol está basada en esto, ¿vale? No ignoremos estas red flags de, bueno, es que no pongamos excusas, revisemos y tengamos en cuenta que el compliance, la comisión del órgano de cumplimiento, está ahí para ayudarnos a tomar decisiones informadas. El riesgo cero nunca va a existir, pero sí que tenemos que conocerlo, gestionarlo y demostrar que estamos actuando con la debida diligencia, atendiendo a las particularidades de cada uno de nuestros terceros. ¿Vale? Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a leer aquello que me hayan ido marcando. José Luis comenta, José Luis Gallardo, es muy importante realizar auditorías. Es muy importante realizar auditorías a proveedores y hacer la retroalimentación de los resultados. Totalmente, es lo que decía. Yo recomiendo que se hagan esas auditorías de forma muy periódica. Yo siempre digo anual, pero porque es lo que a mí me siento más a gusto también que mis clientes puedan hacerlo de esta forma. Pero sí, sí. Y con esa retroalimentación de con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Porque si tengo unos datos y no hago nada con ellos, tampoco estamos haciendo nada, no estamos documentando. ¿Cuáles serían, comenta Luciano Andrés, cuáles son las normativas ISO más cercanas a este tema? Sí que llegará la certificación de participación de hoy, no se preocupen, que también lo comentaba. Normativas ISO más cercanas a este tema, yo hablaría sobre todo de la normativa ISO de compliance. Bueno, en España tenemos la UNE de compliance penal, que si quieren checarla creo que es muy interesante, habla de todo lo que son los delitos penales y me parece muy, muy interesante. A nivel ISO, yo me iría a la de corrupción, si quieren también checar la de medio ambiente, que es la 14001, la de calidad, 9001, hay varias. Si se van a la página oficial web de ISO, podrán encontrar muchísimas. Y la que decía antes, importante, la de riesgos, que es la familia de la 31000,
tienen un webinar, igualmente, de hecho he hecho varios webinars con EALDE, como ya sabrán, que soy docente aquí, y hemos tocado las diferentes ISOs, entonces si pueden buscarlo, tendrán ahí también más información de cada una de ellas. Aquí hemos hecho un poco un compendio, ¿no? de cosas que hemos ido tocando en otros webinars. Muchas gracias, Joao, que está diciendo que espera que España venza en el fútbol. Gracias. Ahora me iré un ratito a verlo. Se podría aplicar, comenta Santiago Jiménez, esa due diligence con clientes, son terceros con los que colaboramos, ¿no? También es que son clientes, son usuarios, sí, pero también son terceros. También nos pueden perjudicar de alguna forma. Depende del cliente y depende de la entidad en la que estemos. Yo recomiendo que también con los clientes tengamos ese foco, ¿vale? No por tener un cliente podemos trabajar y ya. Francisco Ayas comenta que ante el contexto geopolítico actual, marcado por los conflictos en Rusia, Irán e Israel, ¿cuáles consideran que son los principales riesgos de compliance para empresas, especialmente en materia de sanciones internacionales, relación con terceros, cadena de suministro, ciberseguridad y prevención del lavado de activos? Pues todos los que comentas, Francisco, todos. Nos hemos encontrado, sobre todo yo sí que es cierto que no tanto con Rusia, pero con todo lo que es países, Israel, Palestina, sí que he tenido algunos clientes que colaboraban con esas zonas y hemos encontrado que teníamos muchas trabas, lógicamente, pero también muchos clientes con mucho miedo de cómo colaboramos, seguimos colaborando con mi proveedor que pues tiene la desgracia de estar allá y no actúa de mala manera. Ajá, pero hay que poner esas blindaciones, ¿no? ¿Qué medidas adoptamos para identificar estos riesgos? Pues era realmente ver qué estaban haciendo nuestros proveedores, nuestros terceros, nuestros partners en estos países. Cómo estaban actuando ante esta vulneración de derechos humanos, ante estas situaciones y si realmente estaban siguiendo lo que nosotros considerábamos que era lo ético y lo responsable socialmente, ambientalmente, a nivel de compliance, ¿vale? Sí que aquí hubo, en su momento, cuando inició todo, un ejercicio muy grande de analizar qué se estaba haciendo y si había cambiado algo por desgracia de la guerra, en este caso. ¿Cuánto? Me voy aquí, Luis Carlos, perdón. ¿Cuánto es el tiempo necesario para desarrollar y concluir una due diligence? Yo suelo recomendar que, como lo hacemos una vez al año con muchos clientes, que la hagan una vez al año, pues en septiembre, en enero, ¿no? Que es como cuando empieza el año para muchas personas, un mesecito. Hay veces que estamos más porque puede ser que el cliente no nos conteste. Yo suelo decir que si no nos contesta a la tercera vez que le hemos escrito un correo o le hemos hecho una llamada y pasa de todo, aquí hay que tomar una decisión. Y puede que la decisión sea no seguir colaborando, ¿vale? Pero en un mes, al menos con aquellos con los que tenemos una relación habitual, aquellos con los que no tanto, es verdad que depende cómo suele costar un poco, ¿vale? Comenta Manuel Castilla si a nivel de sector público es difícil poder implementarla. Les puedo hablar de la experiencia de aquellos países con los que he colaborado. Sí que colaboro mucho con Europa en general. Em, También he colaborado con algún país, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que creo que la mayoría son de allá. Eh, en mi caso con Chile tengo mucha relación, tengo un cliente allá, tengo un cliente en Colombia, tengo un cliente en Perú y en este caso sí que colaboran, por ejemplo, con el sector público y el sector público les había empezado por el sector en el que se movían a solicitarles información de compliance y, y mis clientes decían, ay, pero también podemos hacer lo mismo. Si ellos me están solicitando a mí mi código de conducta, yo les puedo solicitar el código de conducta, digo, esto es un win-win, ¿no? También tengo que saber con quién estoy colaborando. Da un poco más de pena, ¿no? Un poco más de situación de, ay, ¿cómo lo hago? Pero sé que se está empezando a hacer, ¿eh? Aquí en España, por ejemplo, que es donde más trabajo, lógicamente, al ser de acá, es un tema que sí que está más habitual en este caso, ¿eh? Pero en otros países, en Europa también, sobre todo en Francia, me lo encuentro, Francia, Suiza, Suiza sobre todo porque tiene un tema detrás, ¿no? Durante mucho tiempo a nivel más lavado de activos, blanqueo de capitales.
pero sí que es verdad que se está empezando a actualizar, ¿eh? Y ese tema poquito a poquito yo creo que va a empezar a entrar. Silvia Noemí comenta, ¿qué documentos pueden contar con trazabilidad para este tipo de relación comercial? ¿Qué documentos? Pues lo que decía antes al final, estos documentos de la escritura, de cómo hemos contactado con este cliente, con este proveedor, con este tercero, ¿vale? Todo esto es una trazabilidad de nuestra relación comercial. El documento firmado, el pacto de que se adhiere a nuestro código de conducta, que ha firmado mi cláusula de compliance, todo esto son los documentos. Puede haber otros más, pero como los básicos diría esto. Comenta Luis María, ¿no? Que el due diligence es un proceso continuo, totalmente. No puede haberlo llevado a se debe descuidar. Sí, ahí está, hay que hacerlo, lo que decía. Continuamente, una red flag se puede presentar en cualquier momento. Muchas gracias por esa aportación, porque es cierto, hay que tenerlas ahí, porque la due diligence se suele hacer cuando iniciamos una relación, ya está. Sí, pero las cosas cambian. Nuestras particularidades cambian también, ¿no? No, es que somos una empresa como muy afianzada, que siempre trabajamos igual. Sí, pero puede ser que estemos abriendo negocio, que cambie la forma de colaborar, la forma de trabajar. Y puede que no nos pase a nosotros, pero puede que le pase a otra empresa. También tenemos que conocer qué ha sucedido en ese último año. Hay clientes que luego me dicen, ostras, estamos colaborando con un cliente desde hace muchos años y ahora de sorpresa nos dice que, dice, por casualidad, no sé qué preguntamos de una tontería de, ostras, el tiempo últimamente está muy raro en Barcelona. Y le dijeron en una reunión que tenían por Google Meet, pues no lo sé porque estamos trabajando desde hace ya tiempo en Andorra. ¿Cómo? Andorra está al lado de España, de Barcelona en este caso, pero fue como, es diferente país, es diferente forma de actuar, tenemos que hacer y me llamaron corriendo a nivel de compliance, aquí hay que hacer alguna cosa que tenemos, ¿no? Comenta John Franco, se evalúan los controles de seguridad de la información de los proveedores críticos, ¿correcto? Hay que controlarlo y hay que evaluarlo todo en este sentido, ¿eh? Sí que es cierto que es lo que decía. Hagamos un poco esta visión de, vamos de lo más urgente, si vemos que tenemos mucho que analizar y no sabemos por dónde empezar, hagamos esta reflexión de cuáles son aquellos terceros con los que colaboramos más, y qué tenemos con ellos, ¿no? Y a partir de aquí, con este brainstorming, que no hace falta que lo hagamos únicamente desde cumplimiento, podemos dejar que participe también órgano de gobierno, que participe también recursos humanos, que participe en diferentes áreas, porque cada área toca y habla, ¿no? Con diferentes terceros. Ahí es donde saldrán los nombres, ¿vale? No únicamente pensemos, no, cumplimiento tiene que encargarse de esto, porque a veces perdemos información en ese sentido, ¿vale? A ver, me voy. Maritza Guadalupe comenta, en los países donde el sector privado no está obligado a implementar un sistema antisoborno, aparte de la investigación de los beneficiarios, ¿qué sería lo mínimo a exigirles? Yo en este caso, bueno, a nivel España lo mismo es, sí que tenemos la responsabilidad de la persona jurídica, ¿vale? Que aquí ya se habla de riesgos a nivel legal, sobre todo a nivel penal y entra lo que sería el soborno. Pero es cierto que no es obligatorio contar con un sistema de compliance propiamente dicho, ¿eh? Lo que solemos pedir es esta trazabilidad de lo que decía antes, la información financiera, ¿vale? De los últimos años, 2, 3, 4, con 2, depende de cuál sea la cantidad y lo que estamos haciendo, 2 está bien. A nivel, pues lo que decíamos, datos, ¿no? De quién es realmente quién hay detrás, cómo está estructurada esta organización, un poco para hacernos la idea, ¿vale? Y luego, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, Google. Google es nuestro mayor aliado en cierta información porque a veces salen cositas por ahí muy interesantes. Vale, a ver. ¿Cada cuánto se recomienda realizar actualizaciones a los terceros? Comenta Karen Mineros. Recomiendo estas actualizaciones, depende de lo que decíamos, depende del criterio, bueno, el criterio no, perdón, el riesgo. Si es un riesgo crítico anual, ¿vale? Anual. Si es un riesgo bajo, podemos dejarlo cada 2, 3 años. No dejemos más tampoco, ¿vale? 3, incluso diría 4 si es un riesgo. Marcaría 4, ¿vale? Aquí hablo de experiencia personal, ¿eh? Marcaría 4 cuando es un proveedor que durante
2 evaluaciones nos ha marcado bajo y lo pondría 4. 4, pero que cada año me firme cositas, ¿vale? No que pasemos un mínimo, ¿vale? Porque si no, en 4 años pasan muchas cosas, ¿vale? Pero esto tan reforzado de tanta información, podemos dejar un poquito más, ¿vale? Pero sí que hay que realizar esa actualización si es un cliente, es un tercero, es un proveedor, lo que sea, un stakeholder con un riesgo crítico, un riesgo alto, anual, ¿vale? Y si hay que hacerlo cada 6 meses porque le hemos marcado medidas reforzadas, también, o cada 3. Yo me he llegado a encontrar que cada 3 meses hacíamos reuniones para ver qué onda estaba pasando ahí, ¿vale? Ay, me voy que por aquí. Vale. Luis María dice que la falta de cumplimiento del deber de formar por parte de los proveedores es causal de rescisión de un contrato. Sí, si no se informa, lo tenemos que poner. De hecho, como cláusula en los contratos, lo que decía antes de blindarlos, implica blindar de poner esa sanción, estas medidas disciplinarias, ¿no? De si no se cumplen las medidas de compliance, nuestro código ético y nuestros principios y valores, que incluyen esto, esto y esto, rescisión de contrato, incluso ¿no? alguna medida disciplinaria si es, por ejemplo, una subcontrata, un proveedor, perdón, un comercial, etcétera, ¿vale? Vale, voy a ver si me falta alguna pregunta. Pero sí, sí, sería esto, ¿eh? Si realmente no nos están contestando, la situación cambia y no hay, lo que decía en este árbol, ¿no? No hay una forma de poder protegernos y no queremos aceptar el riesgo, lo mejor es rescindir el contrato, lógicamente. Vale, Luis Carlos Castillo comenta, ¿existe una normativa legal o a nivel de convenio o acuerdos internacionales que obligue a la aplicación de una due diligence en cada propuesta de negocio o es optativo de cada empresa? Creo esto debe ser obligatorio dentro de las políticas de la empresa. Debe ser obligatorio. Sí que es cierto que a nivel internacional cada vez se solicita más. Lo que decía, a nivel Europa me lo encuentro mucho, a nivel Latinoamérica con los países en los que colaboro se solicita, ¿vale? El compliance ha venido para quedarse, por suerte, y va a mejorar muchísimo las relaciones, sobre todo porque a nivel global nos estamos cada vez moviendo más, entonces es muy interesante esto, pero no hay nada más allá de lo que serían las normativas o los estándares ISO, ¿vale? ¿Qué significa básicamente esto? Pues son estándares internacionales voluntarios. Pero son voluntarios, pero son unas buenas prácticas de cómo actuar que realmente son la base de la gran mayoría de relaciones que tengo con los clientes, ¿no? Que tienen la matriz o las filiales o colaboran con otros países donde también operan, ¿no? Y es muy interesante todo esto. Vale, mira, me faltaba esta pregunta, por aquí veo. Úrsula Yulisa Chacón comenta, una consulta cómo estuviera ligado los riesgos ambientales con los proveedores. Riesgos ambientales puede ser que no estén cumpliendo, por ejemplo, con la normativa que tienen que tener porque están cerca de, voy a pensar en un caso que he tenido hace unos años ya. Era un proveedor que estaba cerca de un lago, no sabría decir ahora, era un río, bueno, y básicamente todo y vaya, todo lo que sacaba ese proveedor. No había unas medidas medioambientales dentro de la empresa de cómo abocar, cómo tratar nuestros tóxicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si estábamos con ese proveedor que nos estaba trayendo, en este caso eran unos suministros, de alguna forma se vio afectada la mala reputación de que este proveedor estaba haciendo esto y que le vendía a tal organización. Y entonces ahí es donde hubo ese problema de, esta organización hace esto, está siendo investigada y le vendía a tal, tal y tal. Y ese tal, tal y tal, aparece el nombre. ¿Vale? Vale, Manuel Castillas, mi pregunta radica que en diciembre se aplica la ley 21.719 en Chile, así, la entrada en vigencia de la nueva ley de datos personales. ¿Cómo está abordando las empresas la debida diligencia de sus proveedores tecnológicos que manejan bases de datos para asegurar que no expongan a la empresa mandante a las nuevas multas de la ley por brechas de seguridad de un tercero?
en este caso, como decía, de que tengo algún cliente en Chile y en este caso lo que estamos haciendo, hablo de lo que yo digo, de mi experiencia con los clientes que tengo, por ejemplo, allá, que estamos con este tema. Sobre todo ya lo habíamos empezado a trabajar, porque sí que es cierto que la protección de datos, sobre todo a nivel tecnológico, muy ligado a lo que es la ciberseguridad, inteligencia artificial, para mí es un tema muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y ya lo habíamos empezado a trabajar, pero que estamos abordando con esos proveedores, con esos terceros que nos llevan, ¿no? Todo el tema tecnológico es blindar, blindar muchísimo estos pactos, esos acuerdos, contratos que tenemos para asegurarnos cómo están tratando nuestros datos, si hay una brecha de seguridad, dónde están almacenados mis datos de mi empresa y si hay una brecha, ¿cuándo me van a informar? La normativa dice algo al respecto. ¿Se está cumpliendo esto? ¿Y cuál es el procedimiento que se va a seguir si hay una brecha? ¿Cuándo me informas? ¿Cómo me informas? ¿Y qué vas a hacer con ello? ¿No? Y sobre todo esta protección de dónde se van a almacenar los datos, que a veces aquí es donde nos encontramos más problemas, porque sí, acepto que mis datos están en nuestros ordenadores, pero quizás el ordenador luego está viajando porque es un portátil, ¿no? Es una laptop y el proveedor trabaja desde cualquier lugar y se conecta a una red pública. Y dice, se supone que esto lo habías dicho que no lo estabas haciendo. Por tanto, estamos haciendo como este blindaje, porque si el día de mañana nada de esto me lo pueden demostrar, también pedimos evidencias documentales, ¿no? ¿Dónde documentas esto? ¿Dónde lo guardas? ¿Dónde lo almacenas? ¿Cuáles son las medidas de protección, ¿no? De ciberseguridad que tienes y que nos lo pase, ¿vale? Pantallazos incluso, ¿no? Pero poder visualizarlo, porque no es verdad que no lo hago así, ¿vale? Muy bonito. Las palabras son muy bonitas, todo el mundo dice que actúa maravillosamente, ¿vale? Julio Martínez, ¿quién debería ser el área que lleva a cabo la due diligence, compliance o cada área de negocio que tenga relación con terceros? Normalmente se suele hacer desde compliance, sí que es cierto que yo recomiendo que aquí hagamos esta aportación de desde compliance lo capitaneamos, llevamos el liderazgo, pero que haya otras áreas que nos puedan dar información, porque es lo que decía, puede ser que haya terceros que si a mí no me dice, no sé, recursos humanos, o no me lo dice jurídico, o no me lo dice marketing, pues sé que existe alguien que nos lleva a las redes sociales, pero no sé quién es, ¿no? Y no sé si se ha firmado algo, ¿no? Entonces, o puede ser que tengamos un contrato y está obsoleto, o que nunca se haya firmado nada porque había mucha confianza con ese creador de marketing, creador de contenido, etc., y no hemos firmado nada. No, es que es una relación de amistad, de confianza. Entonces, ahí está la sorpresa. Entonces, que nos ayuden, sí que la due diligence recomiendo que se haga desde compliance porque ahí tenemos una parte jurídica de prevención de riesgos, pero preguntar, ¿vale? Incluso si hay que hacer reuniones de decir, venga, vamos a sentarnos a, a verlo punto por punto con cada área. Súper interesante ese ejercicio, la verdad. Ahí es cuando sale todo, ¿vale? Creo que no me he dejado ninguna pregunta, ¿de acuerdo? Así que lo dejaremos aquí, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, como siempre, súper a disposición. Como comentaba, hay varios webinars por mi parte y por parte de otros compañeros, pero por mi parte muchos webinars sobre esta materia, ¿vale? Así que si quieren buscarnos en YouTube, pues ahí los tienen. Cualquier cosa, seguimos en contacto y muchas gracias por conectarse, como siempre, por sus preguntas y un placer. Nos vamos viendo. Chao.